mucho gusto, señora Marta Lilia García, que tenga la amabilidad de recibirnos en su hogar, esta casa de la familia Maldonado García. Encantada de verla, de estar con usted y sobre todo pues agradecida que nos reciba en su casa. Nada que agradecer, Rosy, al contrario, bienvenidas. Y pues esta es mi casa y su casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y les agradezco pues la visita y esta plática cordial que vamos a tener. Claro, pues sí, dice, esta plática me parece a mí en lo personal interesante porque pues haciendo un recuento, señora Marta Lilia, son 25 años de este nuevo siglo y pues bueno, a ustedes en la administración pública pues se convierten precisamente, empiezan en el 2000 convirtiéndose en figuras públicas y sobre todo, independientemente de eso, pues con una responsabilidad de servir a los matehualenses. Eso pues me parece realmente interesante, pero pues antes de llegar a esa etapa importante para Matehuala, platíquenos un poquito de usted, señora Marta Lilia. ¿Cómo creció aquí en Matehuala? ¿Cuáles fueron sus sueños en aquel tiempo? ¿Qué veía en nuestra ciudad? Claro que sí. Efectivamente, en el año 2000 fue un parteaguas, fue algo importante para nuestra familia, totalmente para mí muy sorpresivo porque era algo que nunca había pensado, que no era parte de mis proyectos de vida. Y sin embargo, para Goyo sí, para Goyo fue algo que él tenía planeado desde siempre. Y pues sí, tanto él como yo nacimos aquí en Matehuala. Yo nací en el 61, Goyo nació en el 57. Los dos crecimos aquí, vivimos aquí. Por cierto, a muy poca distancia uno de otro y sin conocernos, a una cuadra de distancia y no nos conocimos más que siendo adultos. Entonces, nací en el 61 aquí y toda mi vida ha transcurrido. Los dos siempre coincidimos en que teníamos un gran amor por Matehuala, que nos gustaba Matehuala, que éramos felices aquí en Matehuala, no aspirábamos otra ciudad más grande, otro lugar, sino que por nuestra cuenta, sin conocernos, luego platicábamos que nos fuimos a estudiar, yo a San Luis Potosí, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, él a Nuevo León, pero siempre mi meta era regresar a Matehuala, no lo veía ni siquiera como algo lejano de que me iba a quedar allá en San Luis. Siempre digo, vengo a estudiar, me voy a regresar. Igual en él, porque muchos de los compañeros que tuvimos aquí, casi podría decir que más de un 50%, un 70%, ya van a otro lugar y prefieren o les gusta quedarse allá o tienen más oportunidades en otro lugar, pero nosotros por separado siempre tuvimos la visión y en eso coincidimos de que queríamos regresar aquí a Matehuala y queríamos estar aquí, queríamos desarrollar nuestra vida aquí sin conocernos. Posterior yo debo decirte que pues casi toda mi infancia, ¿cómo no voy a querer Matehuala si casi toda mi infancia, parte de mi adolescencia, lo viví ahí muy cerquita de la Placita Juárez, enfrente de la Placita Juárez, donde teníamos negocio mi papá, una mueblería, La Popular, y yo fui su ayudante, como soy la mayor de mi familia, entonces yo fui estudiante, no me lo creen, pero así fue, no tengo por qué mentir, desde el segundo año de primaria. Desde el segundo año de primaria me convertí en trabajadora de mi papá, y digo trabajadora porque era duro, era estricto, no era ir a la tienda del papá y estar así sin hacer nada. Mandando. No. Al contrario, era trabajar duro, era llegar puntual, no me permitía llegar tarde, tenía un horario. Y como tuve pues la oportunidad de hacer mis estudios de primaria y secundaria en el Colegio Instituto Matel, pues en ese entonces el Instituto Matel estaba donde está ahorita el estacionamiento de la bodega Aurrera, y entonces pues hacía 5 minutos de ahí del colegio al negocio de mi papá, así que me contaba el tiempo, decía sales a tal hora, entonces vas a llegar a tal hora aquí a trabajar. Y me ponía a hacer muchas cosas, muchas cuentas, era muy estricto, pero le agradezco infinitamente
todo lo que me enseñó me hizo una persona de trabajo. Yo toda mi vida he trabajado y me hizo tenerle un gran aprecio y una gran seriedad, honestidad en el trabajo. Tengo muchas anécdotas que recuerdo de él, que cómo me enseñó, porque dice el dicho, ¿verdad?, que se aprende solo con el ejemplo. El ejemplo arrastra. Una cosa es que nosotros como papás le digamos 1000 veces o le repitamos todos los días algo a nuestros hijos y a veces no nos hacen caso. Pero cuando nos ven hacerlo, sí lo hacen increíblemente. Entonces yo vi en mi papá el ejemplo del trabajo, de la devoción, una persona extremadamente católica. Por cierto, aquí tengo una foto de mi papá en sus años de muy joven. ¿Cómo se llama? Mi papá fue, él en paz descanse ya, Santiago García Arguijo. Y mi mamá todavía vive, no sé si se alcance a ver, pero mi mamá todavía vive, y ella toda la gente le dice la señora Florita, porque es una persona extraordinaria y muy querida por mucha gente. Tuve una gran fortuna, un gran privilegio que me tocaran estos papás, porque me enseñaron mucho, o sea, yo recuerdo todavía así muy claramente todo lo que me enseñaban, la rectitud, la honestidad, la disciplina. Sí, fue muy duro, y en esos momentos a veces no lo aceptas, a veces no lo quieres y, ay, ya mi papá me fastidió, ya me cae mal esto, pero conforme va pasando el tiempo, no sabes cómo agradecer todo lo que te dieron, más que vivimos tiempos difíciles también, no eran tiempos fáciles, y esa escasez de algunas cosas en algún momento fue parte de la formación, porque se aprecia más lo que logras hacer, lo que tienes, pero sobre todo me enseñó el camino de la rectitud. Toda su familia, todos mis tíos también en paz descansen, solamente tengo una tía que es yo la veo como la figura de mi papá, porque es la única hermana, la señorita Celia, alguien muy querido y muy respetado por mí, y muy, o sea, la tomo mucho en cuenta, un consejo, una cosa, porque todos se dedicaron al comercio, y pues yo también tengo interiormente también mi parte comerciante. Sí, así fueron los primeros años. Mi papá estaba enfrente de la Plaza Juárez, cuando todavía era vehicular, pasaban por ahí carros alrededor de la Plaza Juárez, después ya le hicieron peatonal, y enfrente estaba la tienda del Mayoreo, y enfrente estaba un negocio de muebles, de camisa, de una familia que estuvo muchos años aquí en Matehuala, Cheja. Y pues la verdad no me gustaba a veces estar tantas horas ahí, porque en tiempo de vacaciones era todo el horario completo, todo el día. El comercio es muy demandante. En el comercio no hay vacaciones, no hay aguinaldos, no hay días festivos, al contrario, el comercio, mientras más tiempo puedas tenerlo abierto, más oportunidad tienes de tener clientes. Y sí viví con mi papá también muchos tiempos difíciles, muchos tiempos duros, pero fue muy bonito estar ahí. Yo siento que mi corazón estaba muy cerquita de la catedral, de la Plaza Juárez, de mi ambiente. Cuando me siento deprimida me voy a dar una vueltecita por ahí, porque pues era muy bonito Matehuala en esos tiempos. No digo que no lo sea ahorita, pero ha habido cambios. Muy bonito, mucha gente del campo, mucha gente, sobre todo los lunes venía toda la gente del campo a hacer sus compras. A la mayoría de la gente que vivía en Matehuala la conocíamos, y si no la conocíamos la ubicábamos de qué familia era, qué familia pertenecía. Pero pues es lo que me hace extraño ahorita, que salimos todavía a la calle y siempre nos encontramos a alguien, saludamos, lo conocemos, lo platicamos, y eso nos anima mucho, muchas veces, el socializar con todo eso. Claro. ¿Tenía hermanas, hermanos? ¿Qué le decían si usted nada más era la que estaba ahí en el negocio?
Sí, somos 5 hermanas, yo soy la mayor y mi hermano menor que falleció, en paz descanse, muy joven. Sí, primero fui yo la de la obligación porque era la mayor, mis hermanas estaban chiquitas, pues sí, yo estaba en segundo de primaria cuando empecé a trabajar, ellas estaban chiquitas. Yo estuve ahí hasta que terminé la prepa, estuve en el Instituto Mattel y después en la preparatoria, como le dicen ahorita, de abajo, Sí. en la preparatoria María L. Castillo. Pues fue otra etapa, una etapa bonita también porque yo digo que todos los jóvenes a esa edad no tenemos problemas o no pensamos en los problemas, pura felicidad, Claro. pura felicidad, y más cuando alguna vez algún maestro se ausentaba, pues más felicidad, porque había pláticas, había mucho compañerismo, era un compañerismo muy grande, muy buenos compañeros que me tocaron en esa época. Y ya cuando me fui a la universidad de San Luis Potosí, entonces ya dejé de ir a la tienda de mi papá, pero siguieron mis hermanas. Siguió mi hermana Rosario, luego ahí se fueron en escalerita, les tocó a todas, pero por obvio ya les tocó menos que a mí. Sí. Pero no, pues te voy a decir que sí me quería a veces quedar con ellos. Era una niña, tenía ganas de jugar. Tenía ganas de ver la televisión porque nada más a veces se veía un día a la semana o se veía increíblemente. Recuerdo que andaban haciendo una cooperación para que se pudiera establecer una antena para poder ver la televisión más seguido. No soy tan vieja, soy del 61, pero eso pasó hace poquitos años, parece que es hace muchísimo, y hace poquitos años no teníamos ni la televisión. Hacía muy poco, se veía un día a la semana. Finalmente ya se logró. Pero yo como niña tenía ganas de quedarme en la casa, de jugar, de hacer cosas, tenía ganas de jugar, de eso. Sí. Pero pues bueno, la vida me llevó por el camino del trabajo y también lo agradezco porque el trabajo se hizo parte de mí, es algo que yo ya no podía quitar de mi vida. Claro. ¿Cómo era, bueno, decían del negocio, cómo eran también las compras que hacía la gente? A veces decían, bueno, pues tenemos un crédito y no había necesidad de firmar a la palabra nada más. ¿Cómo eran las compras igual de la gente? Las compras pues eran lo más que existía en aquel entonces era el regateo. Era el regateo de los precios. Y ahí estábamos, a mí me gustaba mucho tratar con la gente del campo, cuando podíamos pues sí llegábamos a un buen trato. Teníamos competencia dura y había que tratar bien a los clientes. Siempre platico una anécdota, no sé si haya tiempo de platicarla. Adelante, sí. Siempre platico una anécdota de mi papá, que es lo que me formó a mí como persona. En aquellos tiempos llegaba mucha gente del campo con dólares, porque pues es a veces lo que aún hoy todavía mueve muchas cosas. Llevaban con dólares y a veces desconocían el valor o el tipo de cambio. Entonces le hacían la compra y le daban un montón de dólares y le decían. Y entonces mi papá les explicaba y yo ahí viendo qué es lo que aprendí. Les explicaba, mire, con esto me alcanza a pagar, esto le sobra, guárdelo. No lo saque así cuando vaya a hacer una compra, vaya sacando de uno por uno. Después le daba su nota donde hacía la compra y le hacía la conversión, le hacía la multiplicación. Le decía, mire, esto cuesta la cama que compró. Bueno, los artículos también ahorita platicamos de eso. Sí. Eso cuesta, es esto y luego la resta. Me pagó esto y esto es lo que le voy a regresar. Y entonces le decía a mi papá, cuando llegue al rancho, vaya con el maestro y dígale que se la revise para que vea que le cobramos lo justo y lo correcto. Y así hágale cada que vaya a hacer una compra. Esas son las cosas que a mí se me quedaban grabadas que había de ser. También muchas veces pues iban muy cargados con muchas cosas y se les olvidaba alguna bolsa. Y estaba preocupadísimo de que llegara la persona por esa bolsa. Dice, esto siempre se tiene que regresar. Afortunadamente, como era chiquito y volvían a ver si de casualidad la habían dejado, la regresaban. Decía, siempre se tiene que regresar, nunca se puede quedar uno con algo de más, porque eso
es malo, te trae malas, o sea, no es justo, no es lo justo. También le tocaba muchas veces regañar a las señoras cuando pasaban ahí por la esquina, que algún niño chiquito se quería atravesar algo y los golpeaban a los niños. Y se metía él y le decían, no lo ande golpeando, la que tiene la culpa es usted, ¿por qué lo deja solo y se va a atravesar? Sí. Entonces yo vi muchas experiencias. También tiempo después, pues se vinieron, ¿te acuerdas cuando se vino el tiempo feo? De que vendían cosas robadas, de que vendían cosas de Vanegas, que refrigeradores, televisiones, ahí se los iban a ofrecer a él, ahí se los iban a ofrecer. Nunca jamás quiso comprar nada de procedencia robada. Decía que no, que eso no estaba bien, que no, él que decía que necesitaba la factura y necesitaba todo y no. Y eso también porque fue como tentador para mucha gente que se los daban a un precio ridículo y que sí los compraban. Entonces, eso pues fue parte de mi formación, así crecí. Y mi mamá, pues no se diga, mi mamá también en ese aspecto era muy especial y sobre todo una persona, los dos, una persona muy cercana a Dios, que en esos momentos pues nosotros no concibimos, mis hermanas y yo, nada de nuestra vida si no es puesta en manos de Dios, sino ser cercanos a la religión católica. Claro. Son los valores que nos formaron y que ahorita yo sí veo que falta, por ejemplo, en algún negocio familiar, pues involucrar a los hijos mucho, porque aunque no lo creas, cuando los hijos se involucran en el negocio, en lo que sea, por más sencillo que sea, son mejores estudiantes y luego son mejores profesionistas, como que les ayuda la disciplina o la formación, y ahorita a veces como que no los integramos en el tiempo. Ahorita queremos mucho a nuestros hijos y queremos darle muchas cosas buenas, pero lo más bueno que podemos darles son la formación y los valores. Claro. Y por ejemplo, de niña, ¿cuáles eran las fiestas que más disfrutaba, aunque no tuviera vacaciones o algo? Ocasionalmente debió haber algún festejo. Pues no, fíjate que, pues para empezar ni había salones de fiesta. Pero no, pues las fiestas a las que asistíamos eran solamente las fiestas familiares, las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, pues sí, todo lo que era familiar, la Semana Santa también, lo vivíamos en familia. Casi era la más común, casi fiestas sociales. Pues eran pocas. Y ya, por ejemplo, en su época desde preparatoria, donde dice, pues bien felices, hay quien dice que hacían unos carnavales muy, muy llamativos, no se llama la pinta, de repente, ¿qué travesurilla pudiera contarnos ya de su más? Pues mira, como la mayoría de la gente me conoce y tú me conoces, pues soy un poco reservada, entonces, no te obligaban, el que quería participar, participé. Yo nunca participé en nada de carnavales ni nada de eso, pero sí me eché la pinta, te voy a decir la verdad. Sí me eché la pinta, a ver si no se enojan porque las estoy aquí publicitando. Me echaba la pinta con Guillermina González, mi esposa de Tomasín. Con Guillermina, que era muy aplicada, y como quiera nos juntamos y nos echamos la pinta, y con Loli Seguía, una maestra de la prepa. Es maestra, ya está jubilada, pero sí nos echamos unas 2 veces la pinta. ¿Y qué hacían nada más por la experiencia? Sí, así como que por sentir la emoción, o sea, así te dejas contagiar, no hacíamos nada malo, pero sí una vez nos fuimos a Villa de la Paz, 2 veces, una vez y otra vez creo que nos fuimos a un circo que había o algo así. No, nomás era la emoción de hacerlo. O sea, es la edad en la que te llama la atención lo que está prohibido, lo que no puedes hacer. Pero como eran personas ellas también muy sanas, nada más era como ir a comprar dulces o ir a la plaza o ir hacia cualquier cosa. ¿Y no se enteraron en su casa? No. Yo creo que se van a enterar ahorita. Claro. ¿Cómo fue entonces que dice, vivíamos bien cerquitas, Goyo y yo, y no nos conocimos? ¿Cómo se conocen posteriormente? Sí, yo conocí a sus hermanas de toda la vida, a su familia de toda la vida.
porque sus hermanas también estaban en el Mater y su hermano siempre estaba por la relojería de Constitución, que era un paso obligado para mí. Y sabía que tenían un hermano, estudiante en Monterrey, pero no, ni lo tenía presente ni nada. Y será bueno que lo cuente. Sí, señora Marta Lilia, compártanos esa experiencia. Bueno, yo terminé la carrera de químico farmacobiólogo y empecé a hacer mi servicio social en el Hospital Central. Ahí a veces no nos querían mucho las practicantes porque pues, estabas empezando, tenías que dejar que te dejaran participar. Y a veces nos ponían nada más que hacer torunas de algodón. Y ahí estamos sentadas haciendo las torunas hasta que alguien nos daba la oportunidad ya de empezar a hacer algo. Entonces me senté con una compañera y porque también era de Matehuala. Y me empezó a hacer una plática larga que también venía a Matehuala, etcétera, etcétera. Y que tenía un novio que era de Matehuala, que estaba estudiando medicina en Monterrey. Le dije, es la primera vez que supe así claramente de él. Entonces, dije, pues es el hermano de ella, es el que no conozco, sí, es mi novio, que no sé qué, y no sé qué tanta, y se hizo larga la plática. Pero no le puse atención por eso, o sea, normal. Sí. Después ya pasó el tiempo y fue casualidad. Si estuviera Goyo diría otra cosa, pero así fue. Fui a recoger un reloj que me estaban componiendo. Y luego me atendió él. Y ya de ahí nació la plática. Ahí nació la plática y ya después él me empezó a buscar. Él se estaba estableciendo apenas en su consultorio y ya pues empezó a dar, no sé, como que yo creo que pienso que a veces las cosas están destinadas o hay una misión en todo esto. Yo creo que las cosas no pasan por casualidad. Las cosas no pasan por casualidad, siempre hay un porqué, hay una razón, hay una misión divina que hace que las cosas, y a veces no las entendemos en su momento. Pero llega el momento, te voy a concluir esta plática. Toda la gente que conozco, toda la gente nos decía, ¿por qué se casaron? Si son muy diferentes, son personalidades muy diferentes. Le digo, no sé, le digo, es que él de novio era muy seriecito, no decía malas palabras, se comportaba y todo. Y ya cuando nos casamos, ya fue Goyo. Pero le decía yo, ¿por qué nos casaríamos de veras? O sea, somos personalidades muy diferentes. Después de muchos años, cuando cumplimos, me parece que 30 años de casados, no, un poquito menos, 25. Pues cuando cumplimos 25 años de casados, me quedó muy clara la razón por la cual me casé con Goyo. Muy clara. Fue una decisión divina. Me casé con Goyo porque yo creo nadie o cualquier otra persona, nadie me hubiera ayudado a soportar el dolor tan grande que pasé cuando el accidente de mi hija. Cuando pasé el accidente de mi hija, Goyo fue un soporte muy importante. Era una persona muy fuerte que nadie me hubiera podido sostener de pie más que él. Increíblemente, seguía con sus bromas, seguía con sus risas, seguía con todo. Y en el momento más triste nos hacía reír, nos daba esperanza y siempre estuvo al pie. Goyo, quizá algunas personas que nos escuchen conocerían o saben de sus defectos. También tenía defectos como ser humano, como los tenemos todos, pero su principal cualidad fue ser un excelente padre. Pues un excelente padre. Él pues sufrió mucho, pero supo estar a la altura, supo hacer lo que tenía que hacer, hizo todo y fue mi soporte. Y yo creo que nadie más lo hubiera podido hacer como lo hizo él. Claro. Por eso digo que es algo divino,
a veces no entendemos las razones, pero con el tiempo hay razón para que las cosas sean así. Ahorita que comentaba, dice, yo pasé a que me arreglaran un reloj. Igual Sí. yo hubiera dicho otra cosa. Sí. ¿Qué hubiera dicho el doctor? Pasaste porque querías venir. Sí, sí, eso hubiera dicho. Y que cada rato iba, pero solo fui una vez. Después ya fue. Él me empezó a hacer plática desde entonces, porque recuerdo que yo llevaba unos exámenes donde daba clases y me dijo, pues pásalos a todos, porque y estás en el laboratorio, te voy a mandar un paciente y cosas así, y ya fue la plática a partir de ahí. ¿Y qué pasó con la persona de San Luis que le empezó a platicar que era novio de... Ah, pues según eso, él todavía de ahí se fue a hacer la especialidad a Monterrey, se fue a estudiar otros 3 años, ya era médico general y después se especializó en cirugía. Pero pues según eso ya no eran novios. Y ahora dice él que yo sí sabía, pero no. No, no era nada. ¿Y cómo le surgió, señora Marta Lilia, la idea de encaminarse por esta profesión química, farmacobiólogo, dado que a veces pues a muchos se nos complican esas materias? Todavía ahorita en la actualidad veo niños que batallan con la química en la prepa, es la única materia que a veces reprueban, lo que es números, lo que es cómo surgió en aquel tiempo igual ese gusto por su profesión. Fíjate que yo creo que es una situación difícil para todos los jóvenes elegir profesión. Es muy difícil porque estamos muy chicos cuando elegimos la profesión y cuando no sabemos todavía a qué dedicarnos. Por ello, yo pienso que se vale cambiar de profesión cuando un joven no está totalmente identificado, y se vale también que si estudias una profesión te dediques a otra, porque la profesión no nada más te da el conocimiento académico de la carrera que estudias, la profesión te enseña muchas otras cosas, simplemente a tener mayor razonamiento. Desde que estaba en la secundaria tuve en mi caso un maestro, Jorge Mitre, si lo han de recordar. Él fue mi maestro de química de los 3 años. Y la verdad era un muy buen profesor, como tuve muchos muy buenos profesores. En la prepa el profesor Luis Sánchez Armijo. Entonces eran excelentes maestros y por eso me dio por que me gustó el lado de la química y no se me dificultaba, se me hacía no fácil, pero se me hacía comprensible y se me hacía que sí podía y pues fue la profesión que elegí, que tuve la oportunidad de ejercerla 20 años y que también en el Hospital Central el tiempo que estuve ahí también lo disfruté mucho. Ya después nos dejaban hacer prácticas, ya después nos tomaban más en serio y hasta nos dejaban todo el trabajo. Pero sí, fue una experiencia muy bonita y yo creo que cuando cualquier joven escoge su profesión, tiene que pensar en lo que te gusta académicamente, en si puedes sobrevivir también de eso, porque es una realidad que te estudias para tener un trabajo y hay una necesidad económica, pero también por encima de todo tienes que pensar si es algo en lo que puedes servir, en lo que puede ayudar a la comunidad, en lo que puede mejorar a las personas, porque eso a veces lo dejamos de lado y es lo más importante. Las cosas a veces no son como quisiéramos, pero creo que siempre pensamos que 2, 3 o 4 personas van a cambiar el mundo y no es así. El mundo lo vamos a cambiar todos y solamente cuando cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer, seamos éticos y tratar, al menos en nuestro entorno, con la gente que está cerca de nosotros, ayudar, guiar, orientar, para que pueda hacer un bien común, no nada más pensar en ti particularmente. Y a veces eso te deja más satisfacciones que nada. Claro, anteponer sí. como que la vocación antes que algún interés personal. Sí, y en el caso de Goyo, pues él era de ideas muy claras, si tú te acuerdas, y muy seguro de lo que decía, aunque estuviera equivocado, pero lo defendía. Y él me platicaba que desde los 7, 8 años de edad, él dijo, voy a ser médico, y voy a ser médico, y voy a ser médico, siempre muy firme. También igual en la etapa de noviazgo, también me dijo, oye, yo voy a ser presidente de Matehuala.
Le digo, ¿cómo? O sea, yo la verdad era como la mayoría de los ciudadanos éramos afortunadamente antes, apolíticos, o sea, Sí. no nos metíamos en nada ni nos interesaba nada la política, mal hecho, mal hecho. Y no, pues no le tomé mucho aprecio, pero dijo, es que sí voy a hacer, es que sí voy a hacer con una seguridad tremenda, o sea, mucho antes de casarnos. Y dijo, por eso hay que ser preparados para todo, porque yo voy a ser presidente. O sea, creo que su vida para mí fue breve, murió a los 63 años, fue breve, pero creo que alcanzó a hacer muchas cosas que a él le hubiera gustado hacer, que él tenía en mente hacer, que él proponía. Yo creo que sin saberlo, por eso fue tan buen presidente, porque algo le decía que el tiempo iba a ser corto o que iba a ser una sola oportunidad y que por eso fue tan bueno. Claro. Y igual siguiendo con su formación y con sus experiencias, luego también nos comentaba ahorita, de exámenes, fue docente. ¿Cómo vivió esta etapa de la docencia con jóvenes de otras generaciones a las de ahora? Sí, es muy bonita, muy bonita. Mira, siempre les he dicho que mi vocación secreta era ser maestra. Yo siempre quise ser maestra, pero después me trajo la química. Entonces, a mí me hubiera gustado mucho ser maestra de primaria, de secundaria, o sea, eso me encantaba a mí y por eso busqué la oportunidad de hacerlo. Estuve en el CONALEP, doctor Arroyo, los primeros años de mi ejercicio profesional y después estuve aquí en el Cebatis y en el CONALEP y fue muy bonito, una etapa, digo, la juventud se contagia y no había mucha diferencia entre la maestra y los alumnos en cuanto a edad, pero yo lo disfruté mucho, me gustó mucho, lo hubiera querido ejercer mucho, pero después ya con el laboratorio, la familia, casada, tuve que decidirme por una de las dos cosas y elegí el laboratorio. Pero ser maestro es más que una vocación, ser maestro porque influyes en los jóvenes. Yo fui influida por maestros, entonces influyes hasta para su cambio de vida personal. Y ¿qué me molestaba? Me molestaba mucho que a veces veía jóvenes muy capaces, extraordinariamente capaces. Y me decía uno de ellos, lo recuerdo, maestra, le digo, ¿qué vas a estudiar? ¿Ya vas a terminar la preparatoria? No, ya no voy a estudiar. ¿Por qué no vas a estudiar? Porque no tengo recursos. Pues trabajas y estudias. Dice, no, es que no solamente es para mí, tengo que llevar dinero a mi familia. Y era lo malo en ese entonces, no había tanta oportunidad de becas, cosas que ahora sí las hay. Esa es la diferencia que veo ahora. Ahora veo un poquito de menos ganas y un poquito de más oportunidades. Y posteriormente vi a ese muchacho haciendo un trabajo de bajo nivel, que no es porque sea, no es malo, el trabajo nunca es denigrante, el trabajo siempre es bueno, pero el trabajo dignifica, sea cual sea el tipo de trabajo que haces, te dignifica. Pero él tenía capacidad de hacer mucho más y fue donde yo me frustraba de que no podían seguir adelante. Sin embargo, ya no he vuelto a ver a ese muchacho, pero yo creo que él era muy capaz y debe haber encontrado las oportunidades, debe haberse seguido esforzando y debe haber seguido bien. Muchos, no era uno. A veces encasillamos a los jóvenes, a veces decimos que no los tomamos en serio más bien, pero si viéramos toda la capacidad que hay en ellos, es increíble lo que pueden hacer con una buena orientación. Sí. Fíjese. Y ya pasando esta etapa y ya en su vida personal, como quiera usted, pues seguía evolucionando ya con el compromiso, pero platíquenos de cómo fue después de que conoció a Goyo y empezaron a platicar, ¿cómo le propuso su matrimonio? El doctor de repente con esa ingenia, con pues forma de ver la vida divertida y atrevida hasta cierto punto. Sí, divertido sí era siempre, era serio, pero era divertido, era divertido y pues sí, siempre me llamaba la atención eso, ¿verdad? Porque yo era pues muy, muy callada y entonces él nos hacíamos un equilibrio, ¿verdad?
pero también platicamos mucho de su parte humana. Sí. Y yo creo que eso es lo que también me convenció de él, porque él hablaba mucho de ayudar a las personas, de ser presidente por buscar una justicia social, de por qué algunos no se pensaba en ellos, y esa parte sí fue la que ahora sí que me convenció. Sí. Y pues así como es, franco, claro y todo, así, pues vamos a casarnos. Sí. Y empezaron ese nuevo proyecto, su familia. Sí, empezamos este proyecto. No voy a decirte que todo es pura felicidad. Claro. Eso es mentira. Todos los matrimonios, y yo creo que todos, por lo menos yo sí lo reconozco, que los matrimonios son difíciles, es difícil, no es fácil el matrimonio, es muy difícil adaptarse, aunque hayas convivido con una persona, duramos de novios 4 años y medio, aunque es difícil que ya lo conoces, vives a una cuadra de distancia de él, se supone que tienes más o menos las mismas costumbres, se supone que eres igual, pero no, adaptarse a costumbres que no conocías, y aparte te digo que empezó a ser más goyo, sí. Eso sí, tenía un carácter muy fuerte, y todo Matehuala lo sabe, no lo puedo negar. Sí. Entonces no fue fácil, no fue así que todo muy bonito, fue adaptarnos a sus formas, a mis formas, al trabajo también, porque pues el trabajo de laboratorio era demandante, entonces teníamos muchas facilidades porque pues Matehuala es chiquito, y también él trabajaba a una cuadra de distancia de mi casa y él abajo de la casa, entonces había facilidades, pero sin embargo hasta en el sabor de una comida, hasta el sabor de algo, ¿qué es esto? O sea, me decía, pues así lo he comido yo toda la vida. No, yo no, así no lo he comido. O sea, cosas así, parece que... Pero cuando tienes privilegias, la razón por la que estás con esa persona, privilegias, y le das su lugar a las cosas, dices, bueno, esas son cosas menores que se van a ir adaptando. Hay cosas que tú en una persona sí puedes tolerar y te puedes adaptar. Hay cosas que no puedes adaptar, por ejemplo, casos de violencia, pues afortunadamente no los hubo, eso yo no lo hubiera tampoco aceptado, o que el Goyo fuera una persona así que a mí no me gusta así de ver dinero ni cosas de esas, tampoco lo era muy exacto en eso, muy preciso, es algo que tiene su familia, entonces eran cosas menores. Pero esas cosas menores provocan grandes problemas cuando no sabemos manejarlas y cuando no sabemos ser tolerantes, porque tienes que ser tolerantes. Un matrimonio no es una cosa de juego. Nos casamos por el civil y por la iglesia, y haberse casado por la iglesia significa un compromiso con Dios, no con Goyo, con Dios. Entonces no se puede romper así como así. Y además ahora he visto tantas cosas que dicen que tú decides enamorarte, o sea, no es de decir que me nazca el amor, no, tú decides, me voy a enamorar de esta persona porque es así, voy a rescatar sus puntos buenos y los puntos malos tratarlos de cambiar. Sí fue un duro comienzo porque al principio había diferencias y no nos adaptábamos, y pues ya todo se va sobrellevando, empezaron a nacer nuestras hijas, y pues eso yo creo que nos vino mucho trabajo por las niñas y todo, pero también nos vino en el aspecto matrimonial un poquito más de calma por ellas. Claro. Sí. Y estando sus niñas chicas aún, también viene entonces la oportunidad de ser presidente y de involucrarse en ese tema de cuestiones políticas. ¿Cómo empieza esa otra parte de su vida con el doctor? Pues sí, no me lo vas a creer, pero un día, como siempre, se bañó, se arregló y dijo, voy a ir al Partido Acción Nacional. Un día así, sin haberlo dicho nunca, voy al Partido Acción Nacional. ¿No militaban ni nada? No, pero sí era simpatizante del Partido Acción Nacional. Yo de ninguno, la verdad, de ninguno, pero él sí era simpatizante, muy simpatizante, era como, pues al fin, ¿cómo se dice? Al fin contras. Sí. O sea, estaba en contra del sistema, pero simpatizaba mucho con el Partido Acción Nacional. Y dijo, ahorita vengo, ¿a dónde vas?
me voy a registrar al Partido Acción Nacional. Después preguntó, y todavía se debe de acordar la secretaria Silvia del partido, que llegó y le dijo, vengo a que me afilies para el Partido Acción Nacional, porque voy a ser presidente de Matehuala. La muchacha pues se empezó a reír de él y le dijo, pase a formarse. Y ahorita no se puede afiliar, doctor, no es a la hora que usted diga, hay fechas que quiero afiliarme y creo que al final lo afiliaron. Y ya después empezó a ir a una que otra junta y dijo, se me hace que voy a participar. Y pues yo lo veía así como que sorprendida, como a mí sí la política me llegó como al azar, como que yo la verdad ni lo buscaba, ni lo esperaba, ni nada, yo era de trabajar nada más. Pero él sí tenía esa inquietud, yo creo que se había alimentado durante muchos años de esa inquietud de querer hacer algo, de que siempre le admiré que tenía mucha visión. Él, si hubiera tenido un poquito más de tiempo, hubiera hecho más cosas para Matehuala y cosas con visión. Tenía visión, no tenía ni una gota de miedo, no tenía inseguridad, tenía visión de querer hacer las cosas, decisión, determinación, y eso pues le hacía que no dudara de las cosas, que tenía no perdiera tiempo. Ya quiero ser y voy a hacer. En ese tiempo el Partido Acción Nacional andaba buscando candidato, pues no encontraban candidato, no habían quien aceptara, y pues llegó Goyo. Claro. Y le hicieron 1000 preguntas, pero nadie lo conocía, la mayoría, algunos sí, pero no todos lo conocían. Y luego una persona de ahí del Partido Acción Nacional dijo, déjeme ir a hacer un sondeo. Y voy a ir y anduvo en las tienditas, en los lugares, se fue un poquito retirado y no lo conocían. Dijo, no, usted es mal candidato porque nadie lo conoce. Pues apenas que le dijeran eso a Goyo para saber qué contestar, sí. ¿Te imaginas? Voy a hacer y como siempre pasa, siempre que queremos hacer algo siempre hay contras. Claro. Pues la mitad de los militantes no querían. Se hizo una votación, se tenía que votar si sí, era el único precandidato, si sí estaban de acuerdo por él o no lo querían. Y pues el gran temor era ahí que les dijera no y pues busquen otro. Pero no, sí hubo aceptación porque la mayor parte se convenció, pues no hay otro, pues él quiere, pues ya déjenlo. Tiene muchas ganas. Sí. Adelante. Algo así como en la ley de Herodes. Claro. ¿Y usted cómo aceptó la propuesta después? Pues yo en ese entonces ya me había retirado del laboratorio. La razón por la que me retiré del laboratorio es por mi familia. Eran 3 niñas, estaba batallando mucho, son muy seguidas de edad, no se llevan ni 2 años entre cada una de ellas. Entonces, pues le dije, bueno, pues así le dije, pero te pongo una condición, que hagas las cosas bien, porque si estamos bien y vas a ir a exponerte y vas a hacer las cosas mal, tenemos mucho que perder, nuestra estabilidad, nuestro bienestar, vivíamos con todo lo necesario, y no vas a querer que el día de mañana le digan algo a tus hijas, que tú hiciste algo mal. Entonces yo nomás te pongo esa condición, que hagas las cosas bien, que si lo vas a hacer, hazlo bien, si no, mejor ni te metas. Y pues sí, como todo lo que es la política, muchos altibajos, muchos contras, muchas opiniones encontradas, muchos comentarios que te decían hasta de no sé de dónde sacaron tanta. Yo aprendí que para estar en política tienes que estar muy bien cimentado, con tus pies de plomo, bien puesto en la tierra, con los pies en la tierra, sí. Porque es algo que te mueve el tapete. Empiezan adulaciones, amigos que no tenías, comentarios que tú sabes que no son ciertos, pero te lo dicen para que te sientas bien. Entonces, te mueve y mucha gente, bueno, dicen que no se cambia, que ya eran así, pero se comportaban de otra manera.
Entonces, para la política tienes que ser una persona bien cimentada, que no te muevas, que sepas bien dónde estás parado y que quieras hacer política por hacer política, que no quieras hacer política como una forma de vida o un negocio, que no estés pensando que vas a tener una buena etapa económica, porque no lo es. Porque la realidad es que no lo es, bueno, al menos para mí, porque en el DIF nunca se cobró nada. Nadie me lo cree, pero yo sé que así fue, yo sé lo que hice. Entonces, si estás cimentado, si sabes lo que eres y sabes que nada más son 3 años y luego te regresas a tu vida habitual, o sea, ¿para qué te enfrentas a personas? ¿Para qué tienes problemas? ¿Para qué? Si vamos a volvernos a ver la cara. Yo hoy, gracias a Dios, soy afortunada de decir que tengo algo muy valioso. Yo hoy puedo salir a la calle sin agacharme, sin ver de lado a nadie, que me hablas, te contesto, me pides la entrevista, te la doy. No tengo nada que me pueda reclamar nadie. Hice lo que humanamente me fue posible hacer y me faltó por hacer mucho. Me equivoqué, también sí me equivoqué, soy ser humano y él también, pero tengo esa gran ventaja. A mis hijas nadie les dice ningún mal, al contrario, las respetan, las acogen bien, les abren las puertas de su casa. No podemos pedir nada más valioso que eso. Claro que sí. Sí. Y por ejemplo, pues empezaron, cuando vieron los resultados, ¿qué sintió, Marta Lilia? ¿Qué sintió cuando ven los resultados favorables para el doctor? Y pues a lo mejor habían empezado como con un bajo perfil, luego ganan las elecciones. ¿Qué se siente? Y luego ya ejercer sus primeros momentos, sus primeros tiempos, ya de decir, esta es la responsabilidad que tengo. ¿Y cómo encuentra las cosas? Sí, pues muy agradecidos con la gente. Todavía había costumbres que no eran las más correctas. Va a parecer increíble, pero así fue. O sea, personas que en comunidades nos sacaban un machete, o que váyanse de aquí, o le tienen que pedir el permiso a no sé quién para que se vayan. O sea, vivimos cosas muy difíciles. La campaña de Goyo fue con muy poquita gente, muy poquitas personas, solamente aproximadamente no más de 20. Fueron los que se integraron a la campaña, los que voluntariamente quisieron trabajar. Fue una campaña muy económica, muy bonita, una campaña como yo pienso que debe de ser todo. Había mucho amiguismo, mucho compañerismo. El que estaba porque quería estar, no tenía ningún otro interés, porque nadie le apostó a Goyo. Decían, va a perder. Había una figura muy importante del otro lado, una figura muy respetable, que respeto mucho hasta el día de hoy, que Goyo la quiso mucho también. Tiene ahí fotografías con la señora, la licenciada María Elena Iriza. Hicieron amistad después. Entonces era una figura con experiencia y muy respetable. Y yo creo que la diferencia la hizo el equipo. Esas 20 personas que estaban muy cercanas y que lo daban todo y que daban su tiempo y que les ayudo, a nadie se le pagó nada. Y todo era de cooperación, que una cazuelita de algo para convivir, que otra cazuelita de otra cosa. Pero ahí una de las cosas que más agradecíamos fue la amistad, que encontramos muchas personas que encontramos muy buenas personas, otras que nos dijeron sinceramente, ¿sabes qué? Yo no los apoyo porque no van a ganar, les va a ir mal, y se respeta tu decisión, no nos enojamos contigo. Por eso la amistad es otra cosa. Y todo fue muy bonito, y pues ver el resultado, que fue muy desgastante. Hacíamos aquí tengo uno de los folletos, fue el primer folletito que yo pienso que nos sirvió mucho. Goyo y yo lo que hacíamos era trabajar de noche. En la noche nos poníamos a hacer las propuestas, hacer que no fue difícil. Esta era la edad de nuestras hijas. Aquí está el folletito, todavía lo conservo. Claro. Y aquí
esto lo hacíamos todas las noches hasta la 1, 2 de la mañana escribiendo cómo lo hacíamos. No había tanta facilidad de tecnología como la hay hoy, y pues todo hacía trabajarlo. Sus proyectos de campaña. Sí. Esta es la propuesta que se hizo. Mucha gente me ha dicho, yo lo guardé, y sí les puse varias palomitas. En la propuesta sí se hicieron las palomitas. Y otra persona me dijo, la guardé y dije, con que hagan uno de la que dice aquí, con eso me conformo. Y gracias a Dios. ¿Cuál palomió, por ejemplo, ahí, señora Martelli? Lo de la cultura, por ejemplo. Abrió un centro cultural que pues todavía funciona. Sí. Y se fueron a la segunda vuelta, señora Martelli. Hubo segunda vuelta. Fue la única vez que se hizo la segunda vuelta. Sí, ¿verdad? Sí, había salido esa reforma por el gobernador Silva Nieto, que si había una diferencia, no recuerdo de cuánto, se había que tener a hacer otra votación. Sí. Y ya la otra votación, como que yo sentí que la gente tuvo más libertad de votar, más libertad de decir sí es posible, porque cuando ven que gana Vicente Fox, dicen pues ya ganó y no pasa nada, ¿verdad? Se decía que si ganaba iban a pasar cosas malas. Entonces ves, pues ya ganó y él va a ser el presidente, ya hay que votar con libertad, y la libertad fue la que dio el resultado de la segunda vuelta. Claro. Sí. En esos momentos difíciles, ahorita que me comentaba que llegaban a comunidades y los rechazaban, con el carácter del doctor y la decisión, ¿cómo enfrentaban esos momentos difíciles? No, pues la verdad sí se enfrentaba, la verdad sí se enfrentaba, no más que palabras, hasta eso llegó, pero no teníamos otra opción más que retirarnos. Sí. Luego que venía gente de la antorchista gritando, no sé si te acuerdas, en contra, que Goyo Maldonado eres un malvado. Sí. O sea, pero era de nada, de nada era, pues no sé. Entonces yo le decía, mira Goyo, no te vas a entretener en eso, el tiempo es corto, así que mejor hay que adelantar. Ya los que no sean convencidos, ya nadie los va a convencer. Mejor vamos con gente que todavía tiene dudas, indecisión, y vamos a hablar con ellos. Y también fue lo contrario. También hubo lugares donde nos recibieron muy bien, donde nos apoyaron mucho, donde nos abrieron las puertas de su casa. Eso pues era algo muy bonito, porque pues ahora lo comprendo. Uno a veces no le abre las puertas de su casa a cualquier persona, ¿verdad? Nos pasaban, nos atendían, o sea, hubo de todo en eso, y pues ya finalmente se ganó, y pues sí, la verdad, cuando se gana, y sí, ya me cayó el 20. Así, entonces sí sentí como que era un peso muy grande traer sobre tus hombros la responsabilidad de mucho. Tanto él como yo siempre habíamos trabajado en el sector privado. Entonces tú sabes lo que haces con tu trabajo, si lo manejas bien o como lo manejes, y con tu dinero, si lo gastas o no lo gastas. Pero ya manejar recursos que pertenecen a otra persona, hay mis respetos. O sea, manejar dinero, cuidado y dar respuesta. Y nos sentíamos muy comprometidos. O sea, dijimos esto, decíamos, cuando andábamos en campaña, no era nada más de juego, ni era por ganar votos. O sea, llegamos y a tal persona le dijimos esto, ahora hay que hacerlo. Sí, se sintió un compromiso muy grande. Llega uno, en mi caso, pues llegas al DIF sin saber nada. Como te digo, que era completamente apolítica, y no sabía nada de nada. Dije, pues, a ponerme a aprender rápido. Eso sí me pesó mucho, porque me había retirado de mi profesión por dedicarme a mis hijas, y resulta que ahora yo le reclamaba a él, ahora tú me metiste en esto, ahora ¿cómo le vamos a hacer? No, ahora no me reclamaba, ahora sí quería que trabajara. Sí, y llegué ahí sin saber nada, pero pues me puse así como que rápido a tratar de aprender, de estudiar. Yo creo que lo que te mueve es la responsabilidad que tienes, o sea, de acordarme de tal persona, me dijeron esto, vi esto, hice esto.
Entonces hay que darle por ahí, o sea, fue demasiado compromiso, un compromiso así muy fuerte. Y la verdad, a veces aunque tengas toda la voluntad del mundo, hay cosas que no se pueden lograr. Sí. Y hay cosas que sí se pueden, pero a veces pues mucho ayuda la voluntad de Dios también. Y pues empezamos a trabajar sin conocer al personal que estaba, sin conocer nada. Pero empezamos así con muchas ganas a trabajar. Primero empecé por hacer una organización. Sí. Yo creo que para que algo funcione, tienes que tener un método, tienes que ser profesional. No puedes llegar a que hoy se me ocurre hacer esto y mañana se me ocurre hacer esto. Tienes que hacer un método. Entonces, yo dije, primero hay que hacer un manual operativo del DIF. Sí. Así como si fuera una gran empresa, porque a veces las grandes empresas funcionan así sin pasarte de la rayita, de todo. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? Que existían a nivel estatal, pero ¿cuál es aquí a nivel? ¿Cuáles son los valores? Segundo, vamos a hacer un organigrama con el personal que tenemos. Sí. Algunas se quedaron, otras ya se habían ido. Hacemos un organigrama y ahora ¿cuál va a ser la función de cada una de ellas? Se oye fácil, pero costó mucho trabajo. Entonces lo hicimos y bueno, ahí se fue dando que traté de transmitir al personal cuál era el sentir del DIF, cuál era nuestra obligación, porque muchas veces se piensa, y es un muy mal pensamiento que todavía existe, trabajas en gobierno, no le cuesta a nadie, el dinero no es de nadie. Sí. Trabajas en gobierno, que se friegue el carro. Trabajas en gobierno, utiliza muchas hojas de máquina y muchos lápices y muchos desde ahí. Sí. Y eso está muy mal, pero eso está como muy incrustado en mucha gente. Entonces les dije, lo primero que tenemos que sacar es esto. Y algo que me funcionó mucho es que todos los lunes yo empecé a llegar al DIF a las 8 de la mañana, igual que el personal. Sí. Para ver quién llegaba tenía que dar el ejemplo. Y me dejaba a mis niñas en el colegio y me pasaba para allá. Entonces reuní al personal un día a la semana, en la mañana, a las 8 de la mañana, a la encargada de trabajo social, a la encargada de psicología, no a todos, nada más a las cabezas. Sí. Y luego les comentaba, primero tuve que hacer conciencia que sí había dueño del dinero y sí había dueño de los vehículos. Era la población de Matehuala, era el municipio, era el gobierno de Matehuala. Primero les tuve que quitar ese chip de que las cosas no son de nadie, las cosas sí son de alguien. Y es contrario, es dinero ajeno. Sí. El dinero ajeno se trata con pinzas. Y entonces les empecé a hablar sobre lo que era nuestro, o sea, ahora sí que me guió el sentido común. Me guió el qué debo hacer primero, ordenar, disciplinar primero. Y en ese manual operativo anotamos todo, veíamos lo más importante de toda la semana, qué se va a hacer, qué se necesita para trabajar, cómo se va a hacer, y luego les dije, y ustedes transmítaselos, si hay 2 psicólogas, pues transmíteselos a la psicóloga, y cada lunes me vas a dar cuenta de esto, y cada lunes me vas lo fuimos haciendo por semana. Lo segundo que hice fue que muchas veces las instituciones de beneficencia son tristes, son opacas, la gente está como desanimada, sí. Porque el hecho de los problemas que se tratan ahí, la gente pues se contagia de tantos problemas, de tantas cosas feas, difíciles que llegan. Entonces dije, la gente también se merece una oficina digna. Entonces yo no me gustaban las sillas de plástico con una marca de cerveza ahí para hablar de integración familiar. Entonces proyecté una remodelación porque había polvo, unas cortinas ya muy antiguas, y yo quería que no quedaran encerradas las oficinas, que quedaran así para que
en una salida de la oficina pudiera visualizar a todos, así que están haciendo. La supervisión es tan importante como la organización y la disciplina, tiene que supervisar. Y entonces mandamos remodelar, todos se sintieron más contentos de tener un lugar un poco más bonito, más agradable. Tumbamos una pared porque estaba como encerrado y pues no había ventilación, lo tumbamos y ya se hizo muy bonito, se pudo con los recursos que manejaba el DIF y poco a poco el equipo se fue integrando. Del trabajo que se hizo en el DIF, no fue gracias a mí. El trabajo que se hizo en el DIF fue gracias al equipo de trabajo que teníamos, porque todos le apostaban, todos ponían todo de su parte. Ahí teníamos claro que a todos nos tocaba hacer de todo, que el día de la fiesta, del Día del Niño, había que hacer sándwiches todos, así sea el licenciado, las psicólogas, todos nos convertíamos en uno solo para poder hacer los eventos que afortunadamente nos quedaron muy bonitos. Pero bueno, lo más importante era que se estuviera cumpliendo con la misión del DIF. Y los recursos sí nos permitieron brindar apoyo con muchos medicamentos, es la parte esencial, y sobre todo trabajar con pláticas, con mucho trabajo que se hizo sobre la integración familiar, que yo pienso que es una de las causas de todos nuestros males en la actualidad, la desintegración familiar. Claro. Hablando de los niños, Marta Lilia, pues los consintió tanto que les trajo Tatiana, la artista original. Sí. Fíjate que años después, cuando estuve en el Congreso del Estado, me dijo ¿cómo se llama? Mayorga, ¿verdad? El contador. Sí. Me dijo, yo a usted la conozco, ya está en la administración, porque hicimos una visita ahí a Contaduría. Y le digo, sí, estuve en Matehuala. Ah, usted es la que trajo a Tatiana. y le dije, ¿por qué me recuerda? Dice, porque cuando recibí la contabilidad de ustedes y estaban los anuncios, los folletitos que iban a hacer, dije, aquí la van a regar. Aquí este evento les va a salir mal, van a tener pérdidas, no van a saber cómo comprobar, va a estar mal. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué traen a Tatiana aquí en el estado? Va a ser un evento muy, muy chiquito. Sí. ¿Por qué? Pues porque la gente de Matehuala se merece también. Yo cuando pensaba en la gente de Matehuala pensaba en calidad, en atención, en lo que podía. Vuelvo a repetir, no todo me salió bien, tuve muchos errores, pero por lo menos lo intentaba. Claro. Entonces, ¿y por qué no, contador? ¿Y por qué no? Somos iguales. Y si se puede, yo sí puedo con lo que estoy manejando aquí. Dice, lo que me sorprendió es que cuando me llegó la contabilidad ya de que el evento había pasado, dije, sí le hicieron. O sea, sin problemas, con todo comprobado. Es que mandábamos en la contabilidad comprobante de todo. Si se hizo un corsage, ahí poníamos el corsage en la hoja de máquina pegada, fotografías de todo, evidencia, o sea, todo. Ahí sí, era muy, muy estricta con los contadores que me ayudaron. Incluso uno de ellos un día me renunció, dice, no, yo no puedo con usted. Le digo, no te acepto la renuncia, quédate porque pues a lo mejor tú eres el único que me aguanta. No, porque ya llevamos meses trabajando de una forma y no me quiero empezar con otra persona. Y tú ya sabes lo que yo quiero. Ya nada más te falta hacerlo así. Lo empezó a hacer y ya no tuvimos problemas, todo estuvo muy bien. Todo muy bien, gracias a Dios. Tuvimos auditorías, tuvimos todo, llegaban de repente. No sé si eso todavía sea igual, pero con nosotros fueron muchas veces. Llegaban de repente y tal persona a ver la nómina, tal persona, porque el DIF era descentralizado y entonces ahí manejábamos el recurso y todo. A ver si no había falsas personas o aviadores, como se dice. No, eso hubiera sido, o sea, ¿cómo íbamos a hacer eso? ¿Cómo? Imagínate de qué tamaño hubiera sido el pecado gastar un dinero para quitárselo a la gente a la que iba destinado. Claro.
no, eso sí serio, hubiera sido terrible, terrible, no, nunca lo permitimos. Y a veces había cosas que se me hacían difíciles, pero digo, es que no es por mí, no es en forma personal, es porque es necesario así. En una ocasión tuve que despedir a una persona. Sí. También tuve mis malos elementos, hablé a sindicatura, hice un mal movimiento, o sea, lo denuncié, dije, pues aquí perdóname, pero este dinero no es mío, este dinero es de tal persona, digo, del municipio. Pero sí hubo cosas muy difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Y gente muy buena del DIF, yo, toda la gente que trabajó conmigo estaba bien capacitada, bien trabajada, habían aceptado eso de que estábamos por hacer un trabajo bueno, noble, necesario, indispensable. Ya tenían ya estaban motivados para hacerlo así. Tanto así que la siguiente administración, que fue de un partido político diferente, yo les dije, solo les hago un comentario, valoren mucho a la gente que se queda porque ya está preparada, ya han hecho muchas cosas, y me dio mucho gusto saber que sí los dejaron. Mire. Sí los dejaron, y eso los lleva a ahorrar mucho tiempo. Sí. Yo no sé por qué a veces es que tener una persona que no tiene el perfil, batallas, se te hace difícil que no tenga el perfil, no es honesto. Dicen que es el primer acto de corrupción, contratar a una persona que no tiene los conocimientos para hacer el trabajo. Es el primer acto de corrupción. Y entonces ya estaban capacitados, ya habíamos invertido tiempo en ellos y todo, y lo bueno es que los dejaron y funcionaron bien. ¿Y cómo fue proyectando posteriormente pues el asilo, pues el centro cultural? Sí. ¿Alguna otra obra importante que pues sigue dando un servicio a Matehuala? Sí, yo siempre veía que las administraciones hicimos una revista en el DIF, mira también. Sí. A través de esa revista, pues no teníamos redes sociales. Familias, sí. Promovíamos mucho la familia, no teníamos redes sociales. Entonces la única manera como llegábamos era a través de esto, de las redes sociales, de las revistas, impresos. Impresos también en SAPSAM una vez mandamos un escrito de cómo prevenir la drogadicción en casa, y nos hicieron favor de entregarlo con cada recibo y así llegamos a todo Matehuala. 12 pasos que eran muy importantes, que venían de una institución que ya había trabajado en eso. Sí, yo creo que, mira, cuando yo tenía la visión de decir quiero ser presidente, es porque sabía lo que faltaba y sabía lo que quería hacer. Hasta el día de hoy yo no conozco a alguien que conozca tan bien Matehuala como lo conocía él. Todo, conocía todo. Sí. Me sorprendía cómo conocía Matehuala. Entonces él ya llevaba claro qué es lo que quería hacer. Entonces, por ejemplo, Goyo dio un informe de los primeros 100 días de gobierno, porque dijo, los primeros 100 días tenemos que reportar lo que ya se hizo. Entonces, por eso, desde el primer día se empezó a trabajar así, pero de corridito, porque ya sabía lo que se iba a hacer. Y entonces una de las propuestas fue, aquí viene, hacer un lugar digno para las personas de la tercera edad, porque conocíamos el que existía antes, y no estaban en las mismas condiciones y había algunos comentarios. Entonces se hizo la propuesta. Por cierto, nosotros tratamos de que se donara ese terreno para que se pudiera hacer aquí, y no se logró, pero se necesitaba un terreno municipal. Por esa razón quedó ubicado en la colonia San Antonio. Entonces en el informe de los 100 días ya se había puesto la primera piedra de lo que era el asilo, ya se tenía el proyecto escrito y todo, ya se tenía todo el proyecto hecho, y también hicimos un manual operativo para que pudiera funcionar, desde qué personal se iba a necesitar, cuánto iba a costar, desde el menú de las comidas de los que debían de comer las personas, y todo eso. Ahí en el asilo lo más importante es saberlo manejar adecuadamente. No es un lugar para abandonar viejitos, es un lugar para
asistir personas totalmente desprotegidas, que no tienen familiares, que no tienen familia, salvo condiciones muy especiales ahí, y no se cobra nada por estar ahí. La respuesta de la gente fue demasiada, la respuesta de la gente fue muy grande. Era un proyecto que se trataba de involucrar a los ciudadanos, porque yo pienso que uno de los éxitos más grandes de una administración pública municipal es cuando tú puedas contagiar a la gente del municipio, que la gente del municipio te diga a la población, sí creo que lo vas a hacer y sí te ayudo, porque la gente de Matehuala es muy generoso, ayuda, muy entusiasta, gente noble, tenga o no tenga dinero, la gente apoya, pero la gente necesita ver, o sea, pues es lógico, a veces hemos llevado algunas decepciones que no. Entonces cuando la gente empezó a ver, la gente se empezó a involucrar, y por eso propuse, ahí viene toda la parte legal ya se me perdió el manual, pero hicimos un manual también aquí lo tengo, ahorita lo encuentro, para el asilo, y entonces hicimos un patronato, y la idea era que ese patronato fuera cambiando y perdurara por siempre, y ese patronato apoyara. Había hora de merienda, había quien apoyaba con la merienda, diariamente, una persona un día, te tocaba una vez al mes o una vez a la semana, y lo hacían con mucho gusto. La gente es muy generosa. Yo no sé qué se lograría si la gente de Matehuala se uniera, dijera sí queremos esto, porque de verdad que todos apoyan mucho. Y hicimos el patronato y se empezó a trabajar bien. Me tardaría mucho, pero hay unos casos muy dramáticos que fueron los primeros que acogimos ahí, y que cuando yo lo vi, porque yo sé que muchas personas, hay ciudadanos que dudan de este proyecto, que lo ponen en duda, me decían, ay, hasta ¿para qué un asilo si ya son viejitos? Mejor algo para los niños. Son sus últimos años. Llevamos ahí personas que vivían en la calle, así que, o sea, casos muy dramáticos que están todos registrados, y que son sus últimos años y que tienen derecho, y que debemos estar agradecidos con toda la gente mayor que nos ha dado y que nos ha hecho Matehuala y que nos ha permanecido lo bueno que hay aquí. Hay muchos ejemplos en Matehuala, siempre lo he dicho, siempre lo dije. Hay gente muy valiosa, Rosy, gente muy valiosa que sabe mucho, que puede mucho, que da mucho y que hace, y a veces no se nota, pero yo llegué a conocerla, no se nota y hacen mucho. Entonces ahí se hizo ese proyecto, y del Centro Cultural pues empezamos a hacer talleres en el DIF, la idea era, bueno, yo tenía un proyecto muy grande que pues no lo logré, que era hacer un centro de capacitación. Sí se hizo algo parecido, pero no es como yo lo pensaba. Un centro de capacitación para que te pudieras autoemplear. Y entonces empezamos con los pequeños cursos que la gente nos pedía mucho, pero el DIF ya se llenaba el DIF, ya no cabíamos. Entonces dijimos, no puede ser aquí, porque fueron muchas maestras de aquí de Matehuala, muy agradecida con todas, pero también tuve algunas de San Luis y otras de Guadalajara, y hacíamos diferentes actividades. Un día llegó un muchacho a decir, oiga, ya muy tarde, se me perdió mi mamá, no estar aquí. Sí, aquí está desde la mañana. Bien contenta. Estoy bien contenta en el curso. Gente que sabía muchísimo de cocina, iba a las clases de cocina, decía, es que no vengo por la clase, yo ya sé todo, pero vengo por el ambiente, el compañerismo, todo eso muy... No digo el nombre de una maestra porque se me van a olvidar, y son muchas las que nos apoyaron, pero ya no cabíamos, y fuimos, dije, en todas las administraciones municipales siempre se pone el año. La de Goyo fue 2003. Pero cuando se gasta el dinero, le decía Goyo, cuando se gasta el dinero en esos 3 años,
pues no se me hace muy productivo. Pero cuando lo gastas por obras que se van a usar más tiempo, Sí. entonces fue un dinero bien aplicado y bien utilizado. Claro. Qué bonito decir ahorita que estamos en el año 2025 y que hay un centro cultural municipal funcionando, donde se capacita, donde se tiene otra oportunidad. A mí me tocó trabajarlo muy poquito, un año, porque solo fueron 3 los que estuvimos. Ajá. Pero el proyecto que tenía yo para el centro cultural es mucho más ambicioso de lo que se está trabajando ahorita, actualmente. Sí. Pero yo debo respetar el lugar que tienen las personas, pero ahí es algo muy amplio, muy grande, que se puede trabajar muchísimas cosas y que aportaría mucho también. Entonces, hay que quitarle el año a las administraciones y que no sean 2000, 2003, o sea, que lo que tú gastaste queda de dinero del pueblo para que se sirvan muchos años. Sí. Por ejemplo, a ti te preguntaría, ¿ahí cuántas ruedas de prensa han hecho? ¿Cuántas conferencias? ¿Cuántos eventos de la presidencia municipal hacen ahí en el centro cultural? Sí, no, pues, muchos. Muchísimo. ¿Cuánto dinero se han ahorrado en rentar lugares, en hacerlo en lugares? Mobiliarios. Entonces, sí, y pues es una esperanza para los niños que tienen la vocación de la cultura, de la música. Simplemente tendremos un gran ejemplo con Ricardo Loera. Ahí nació, ahí nació Ricardo, y el trabajo que está haciendo ahora él en lo privado es espectacular. Claro. Que no yo sé que está muy ocupado en su trabajo, pero también lo deberían de jalar poquito para allá, porque al menos en aportar ideas, al menos en eso debería, no sé si exista un patronato, pero también debe haber un patronato que también los apoye, que contribuya, que aumente, que sume actividades al gobierno. Y así se empleó todo, y pues del centro de rehabilitación, ahí sin palabras. O sea, todo lo que se pueda decir es poco. Claro. Todo lo que se pueda decir es poco. Y ahora pues tuve la gran oportunidad que tuve un poquito de tiempo para trabajar, 8 meses ahí. Y quisimos agregarle algo y le hicimos el centro de estimulación. Estoy tan contenta de que haya eso en Matehuala, porque no hay casi en ningún lado, y sirve para la estimulación cognitiva de los niños con parálisis cerebral y con muchos otros problemas que sirve muchísimo. O sea, yo me fui a capacitar a San Luis, vi los que hay en San Luis, se hizo igual, y de veras que es de gran ayuda para los niños. Claro. Qué bueno. Una satisfacción. Mucha satisfacción. Sí, vuelvo a repetirte, el trabajo se hizo con los recursos del municipio de Matehuala. Ese trabajo la gente de Matehuala lo tiene que sentir suyo. A mí me tocó dirigirlo un tiempo, pero ese no es un trabajo que yo me agende. No lo hice, lo hizo la gente de Matehuala, porque los municipios eran públicos. Lo hizo la gente de Matehuala, lo hizo el equipo de trabajo del DIF, lo hizo también mucha gente que contribuyó con sus conocimientos, con su orientación, y como siempre, lamentablemente sí debo decirlo, que la administración de Goyo fue muy golpeteada, fue muy, nos hicieron padecer bastante. No entiendo por qué. Siempre pedimos que haya alguien que trabaje, y cuando llega alguien que trabaje, como quiera, en lugar de aportar, de sumar, fue mucho golpeteo. Ya sabíamos que iba a ser así. Eso nos hizo ser más fuertes en ese aspecto. Y también hubo increíblemente quien se opusiera para hacer la rehabilitación desde el nivel estado. Y gracias a Dios que tuvo uno el coraje y el valor de defenderlo. Y ¿por qué lo va a hacer usted? Si pueden seguir viniendo a San Luis Potosí, no tienen el camión para traerlo. Y la respuesta es la misma. La gente de Matehuala se merece, la gente de Matehuala tiene derecho, porque si siempre piensas en chiquito, pues nunca vas a poder. Y es más, me quedó chiquito, debía haber sido más grande. Pero si no piensas en lo más alto, en lo más bien, por ejemplo, este centro de estimulación sensorial se llama. Yo lo conocí en la Ciudad de México. Entonces,
cuando lo conocí en la Ciudad de México, me puse a leer sobre eso y vi que parece algo muy sencillo, no sé si lo conozcas, Rosy, pero sí lo conozco, Pues sí, pero si leyéramos un poco acerca de esto, viéramos toda lo que puede ayudar, lo que puede ayudar. Y yo dije cuando lo conocí en México, ay, ojalá que hubiera uno de estos en Matehuala, se necesita mucho. Es que la parte cognitiva de una persona, pues, es de las cosas más valiosas. sí, A veces, pues, puedes tener una discapacidad motora, pero la parte cognitiva te puede ayudar a tener una mejor calidad de vida. Y algo se puede hacer, mucho se puede hacer, algo se puede rescatar. Los que tenemos un hijo con discapacidad, para nosotros, una gotita que ganemos, a veces es en mucho. meses, es mucho, es muy valioso y genera una mejor calidad de vida. Entonces, te digo, ese lo conocí allá en México y dije, debe haber otro por acá. También conocí otras cosas que me gustaría que hubiera. Sí. Qué interesante, porque luego también, luego de presidenta, pues tiene también una experiencia dentro del Congreso. Si quisiera compartirnos ahí, ¿cuál fue lo más difícil, lo más decepcionante quizás para usted y también lo satisfactorio de esa etapa que también vivió? Pues sí, se dio esta oportunidad. Te digo, las oportunidades nos las da la gente, no nos las damos nosotros. Se dio esta oportunidad. Yo, la verdad, también la tenía muy difícil, pero pues traté de hacer lo que sé hacer, de trabajar mucho en la campaña, de usar mucho mi voz, de hablar a la gente, de tener el apoyo, y pues se logró, se hizo. Sí tuve una decepción grande. No es mismo el trabajo ejecutivo que el trabajo legislativo. El trabajo ejecutivo se puede plasmar, lo puedes ver, lo puedes tocar y puedes servir, que le sirve a algo. El trabajo legislativo obviamente sí ayuda y es lo que te da una certeza jurídica, es lo que te da las garantías a tus derechos individuales. Pero es más lejano de la gente. No podías estar cerca de la gente como obviamente, porque muchas veces se cree que el diputado se va y ya no regresa. Sí. Pero es que realmente sí es un trabajo muy demandante. O sea, todos los días igual llegábamos a las 8 de la mañana y a veces las sesiones de grupo parlamentario a veces eran hasta las 8, 9, 10, 11 de la noche. O sea, sí es muy demandante. Si asistes a tus comisiones, si presentas propuestas, si no faltas a tus sesiones, nunca falté ni en una ocasión que tuve una pequeña cirugía, fui a los 2 días todavía media mal. Nunca falté, siempre asistí, siempre traté de defender el derecho, los derechos, de estar de acuerdo con la gente de Matehuala, pero sí es un trabajo más distante, más lejano y que es de más profundidad y no hay casi nosotros contacto con la gente poco. Sí teníamos una oficina de enlace, creo que ahora ya no hay, ¿verdad? Teníamos oficina de enlace aquí sobre la calle de Hidalgo todos los sábados que no trabajamos ya en el Congreso. Sí venía aquí, pero sí se trabaja, no es como dicen que no se trabaja y que no, sí se trabaja y sí es muy demandante. Y pues sí, a veces mucha gente se acercaba a pedir apoyos y todo, pero es muy limitado a veces lo que podemos hacer. En aquel entonces no podíamos hacer tanta gestoría, no, como te dijera, es que tú podías gestionar algo que se quisiera hacer, pero el que tenía el poder ejecutivo prefería hacerlo él. Claro. O sea, no decir que tú lo gestionaste. Pero sí, como quiera, una experiencia de mucho aprendizaje, de mucho gusto de haber tenido un honor para mí, haber podido ser. Ya ahorita ya pasamos a otra etapa de la vida en la que estoy al 1000% familiar, sobre todo ahora que ya no tengo el equipo completo. Sí. Goyo sí, pues me apoyaba mucho, pero ahora estoy a cargo de una familia que tengo que
que ya es más difícil que cuando están chiquitos, porque cuando están grandes ya son decisiones más fuertes y más difíciles, y pues decidí que me iba a concentrar totalmente en lo que es mi familia. Claro. Dentro de este ambiente político, ¿conoció algunos personajes importantes que le hayan sorprendido conocer? Pues sí, conocí a Felipe Calderón, fui parte del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y nos invitó a estar en una plática con él. Fue muy impresionante conocerlo. Para mí, respeto los criterios de mucha gente, para mí, uno de los mejores presidentes de México. Y fue una gran experiencia. Una gran experiencia, tenerlo de cerca así como estamos y platicando de temas y una persona muy preparada, muy sencilla, porque creo que la sencillez también es algo que se nos olvida, es algo que no tenemos presente y por qué debemos de sentirnos mal si al final somos los mismos. Claro. Y le digo nada más nos da más gusto que salir a la calle, que saludar a las personas, que platicar con las personas y que no somos más que nadie, somos igual que todos. Claro que sí. ¿Cómo ve el futuro de Matehuala, Marta Lilia? ¿Cómo ve Matehuala actualmente en sus diferentes ámbitos? Pues Matehuala, ahora sí, pues después de todo lo que te he platicado, nos queda la conclusión que es un lugar que yo quiero mucho. Que quiero mucho, y igual yo también era muy afecto a esa ciudad. Ahorita por motivos familiares he tenido que estar saliendo, pero nunca me voy a, pienso yo, es mi propósito, nunca desterrarme de Matehuala, o sea, porque se me hace un lugar muy agradable. Matehuala es muy noble, si le echas ganas y le trabajas duro, sales adelante. A veces se dice que no hay oportunidades, y sí las hay. Puede haber mejores oportunidades en otros lugares, sí, estoy de acuerdo, cada quien según su proyecto de vida, pero aquí Matehuala es noble, con algunos problemas ahora actualmente que ya no son únicos aquí, que son nacionales, pero que yo creo que se pueden ir mejorando las cosas, se pueden con un buen proyecto, una buena programación de qué es lo mejor. Pues yo Matehuala, aunque no me lo crean, pero yo lo veo bonito. Yo lo veo bonito, yo soy muy feliz aquí, me encanta estar aquí, pero sí me gustaría que hubiera algunas cosas mejor. Por ejemplo, en cuestión de salud. Sí. En cuestión de salud creo que nos han dejado muy abandonados a nivel federal y estatal. Esa sería primero, a mí como que la primera urgencia de lo que más necesita. En servicios generales o en servicios públicos, ahí siempre va a haber demanda y siempre se va a necesitar. Ahí debe ser permanente, se debe hacer un esquema de trabajo que se vaya rotando, que se vaya poniendo por prioridades y que se vaya estableciendo, porque siempre Matehuala está creciendo mucho, y debe de crecer ordenadamente y deben de cumplirse las reglas. Como escuchaba hace poco en una entrevista a una persona que decía que la diferencia entre un lugar y el otro es que se apliquen las leyes, que se sigan las reglas, y todo es mucho más ordenado y se alcanza a hacer mucho más. Yo lo veo bonito Matehuala, pero ¿quién no queremos que esté mejor? Claro. ¿Y quién no queremos que pueda haber cosas mejores? Pero todavía nos permite vivir con pues cierta tranquilidad. Y además aquí en Matehuala, los que somos como yo de la tercera edad, tenemos algo que vale mucho, tiempo. Claro. Tiempo, lo más valioso para nosotros ahorita es el tiempo. Aquí en Matehuala vas al centro y vienes y tienes todo el día completo y vas a otro lado, y en un lugar un poco más grande como San Luis Potosí, se te va todo el día en hacer una sola cosa. Aquí tenemos tiempo para hacer más cosas, para convivir con más personas, y yo lo veo como un lugar muy valioso y muy generoso. Matehuala es muy generoso. Yo lo que hice, lo que hago, lo que tengo es gracias a la gente de Matehuala, nada más, a nadie más. Al trabajo, Matehuala siempre me ha brindado trabajo, siempre me ha dado la oportunidad de tener un trabajo. ¿Y qué puedo decir? Todavía
tenemos muchas cosas bonitas acá, que se pueden mejorar, sí, no lo voy a negar, que se pueden hacer muchas cosas también, que se puede ir progresando. A los jóvenes, ¿qué mensaje le puede dirigir a los jóvenes que pues siguen siendo el futuro de la sociedad? Sí, pues yo diría que el presente. Yo diría que el presente porque la tecnología está avanzando tanto, ahorita lo platicábamos, que nos estamos quedando un poquito obsoletos los mayores como yo, tú no, pero yo sí, entonces yo diría que son el presente y no les tocó fácil, les tocó complicado. Hay una mayor competitividad, pero también hay más oportunidades. También eso, ahorita por la tecnología puedes saber algo en instantes y puedes conocer algo y ahorita los jóvenes viajan, antes no viajábamos, antes no había oportunidades, pero yo el consejo que les doy es que tengan muy firme su propósito de vida, que tengan un propósito de vida y que luchen por ese propósito de vida. Las cosas son fáciles, no son fáciles, las cosas son difíciles, pero cuando son difíciles después las apreciamos más. Por ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo. Yo cuando era estudiante vivía en Soledad de Graciano Sánchez. ¿Saben dónde queda Soledad? Y estudiaba en la Facultad de Ciencias Químicas. En San Luis Potosí, pues ahí cerca. Bueno, ¿cuál es la distancia de Soledad de Graciano Sánchez hasta donde está la mera cabecera, hasta donde está enfrente de la iglesia vivía? Desde Soledad hasta la capital. Entraba a las 7 de la mañana y tenía un maestro tan duro que no nos dejaba entrar ya si pasaban 5 minutos, ni 3 ni 2. A las 7 cerraba la puerta. Entonces tenía que tomar un camión a las 6 en punto. Si lo tomaba a las 6:05 ya no llegaba. De Soledad a la Alameda. Y en la Alameda tenía que tomar un Morales que te llevaba hasta la zona universitaria y que tenías que pelearte por el lugar, que siempre iba llenísimo, y aunque no lo crean, pero tenía que hacerle la lucha para que no me tocara en el estribo. Pero todos iban así, antes no había tanta regulación en los camiones, entonces era así, no había tanta regulación, y me iba así, y luego como Ciencias Químicas siempre se caracterizó porque tenía las horas muy espaciadas, no era de 8 a 1, de 4 a 7, tenías de 7 a 10 y luego de 12 a 1 y luego de 1 a 2. Y entonces para no regresar otra vez a Soledad me quedaba a comer ahí en los puestecitos que están enfrente. Pero tenía un propósito de vida. Siempre tuvimos una petición muy especial de mi papá que decía: nada más les pido que tengan una profesión. Y mi mamá: nomás les pido que sean personas de bien. Nada más eso nos decía. Entonces, afortunadamente, mis 5 hermanas somos profesionistas, todas tuvimos la oportunidad de estudiar, pero con esas carencias. A mí nada de que te doy el carro, o que necesito un carro para ir a estudiar, o que necesito esto, no, en camioncito, así me la pasé. Pero cuando tú tienes tu propósito de vida claro, cuando tienes un objetivo, cuando sabes un porqué, cuando quieres, de verdad que no hay impedimento y todo se logra. A veces las cosas, a veces se ven difíciles, a veces se ven complicadas, pero cuando nosotros lo tenemos muy adentro, muy aquí, tenemos un motivo, llegamos a la meta porque llegamos. Ahora, como tú lo dijiste, Ciencias Químicas no era nada facilito. En la universidad, la verdad, a mí se me hizo una carrera muy difícil, no se me hizo fácil. No soy genio, yo batallo para el estudio, tengo que estudiar mucho, pero lo logré. Por eso les digo a los jóvenes: tengan su propósito de vida, cualquiera que sea ese, su vocación, y si tienen algún problema, hagan una actividad que les guste mucho, distraigan a su mente con esa actividad para que su mente pueda estar tranquila para tomar las mejores decisiones. Si de plano ven que está más difícil, pónganse a hacer atletismo, o a correr, o a jugar, o a hacer cualquier actividad física que nos haga sacar todo lo que traemos dentro para tener nuestra mente clara y tener el propósito de vida. Y márquense un objetivo: este es mi propósito de vida y voy a cumplirlo, sea como sea.
y con la voluntad de Dios todo se les va a dar. Sí, eso le iba a decir. También hay que cuidar la cuestión espiritual. Mucho, mucho, acérquense mucho a Dios porque la verdad que lo es todo. Hay tantas cosas tan bonitas respecto a la religión católica, tantas veces que notamos la presencia de Dios y cuando más problemas tenemos, más cerca de Dios estamos y más cosas bonitas sentimos. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Antes de cualquier cosa, miren, si nada más falta, nada más basta con que abran la ventana de su recámara en la mañana y que vean hacia el cielo y que vean las nubes y que vean los rayos del sol. Todo eso es una forma de que Dios nos dice, te amo y estás aquí este día para vivirlo y vivirlo bien. Claro que sí. Y pues seguimos sintiendo nosotros, yo le agradezco mucho, señora Marta Lilia, esta plática. Y pues aquí con la presencia del doctor Gregorio Maldonado, ¿verdad? Sí. Que es la fotografía que está en Cabildo. Sí, sí, es la misma, pero más chiquita. Ajá. Sí, pues Goyo desafortunadamente pues ya no está con nosotros en cuerpo, pero está en espíritu y siempre lo tenemos muy presente. Justo el día de hoy cumpliríamos 37 años de casados. Mire, qué interesante. Justo el día de hoy, el 2 de julio, nos casamos un 2 de julio. Y yo les digo que a mí no me gusta la palabra viuda, porque yo sigo casada con Goyo. Claro. Yo sigo estando con él, yo le sigo platicando mis decisiones, me sigo peleando con él, le sigo como si estuviera aquí presente y yo creo que mientras que las personas las tengamos en nuestra mente, es como si vivieran aquí con nosotros. Y nos dejó muchas cosas, muchas enseñanzas. Yo creo que tú misma recuerdas muchas palabras que él decía, claro. Nosotros también, pero pues como te decía, a veces no comprendemos las decisiones, pero solo Dios sabe por qué, y si él no está sufriendo, si él está bien, está bien. Goyo murió de COVID, porque dicen muchas cosas. Goyo murió de COVID, no quiso dejar su consultorio. Yo le dije, Goyo, ya no vayas a consultar, ya tienes más de 60, eres una persona que está en riesgo. Dijo, y nomás me contestaba así como era, entonces ¿para qué estudié medicina? Yo sí voy a ir. Sí. Y siguió yendo, lamentablemente se contagió y estuvo 15 días, 3 semanas en terapia intensiva, ya la iba a librar, nomás de pronto. Pero yo creo que hay que recordar mucho lo bonito, lo bueno, lo que nos dejó. En todos los lugares de esta casa él está presente, en todos los lugares están sus libros de medicina, hay muchas cosas, pero yo quiero decirle a la gente que yo creo que Goyo se fue en paz, porque Goyo cumplió con su deber. Goyo estaba satisfecho de lo que hizo, también reconocía que hubo errores, yo también lo reconozco, no podemos decir que nunca, que no los hubo, pero él se fue en paz. No hay nada mejor que hacer lo que debes de hacer, no lo que quieres hacer, sino lo que debes hacer. Y él hizo lo que debía hacer cuando la gente de Matehuala le dio la oportunidad. Y por último, pues decirles las cosas que Goyo dejó, que algunas se conocen y otras no se conocen, son muchas, porque hay muchas cosas, casi nadie se acuerda del ducto La Maroma, que fue una obra muy importante, sí. Pero las cosas que hizo, las hizo con recursos públicos, y por lo tanto, cualquier ciudadano aportó para que hiciera eso, se hizo por ellos, él nomás dirigió lo que se tenía que hacer. Y el equipo de trabajo también tuvo mucho que ver. Toda la gente que trabajó en la administración municipal, en el DIF, en todos lados, aportó mucho. No fuimos nosotros. A nosotros nos tocó dirigir, fue la gente. Al pueblo de Matehuala hay que agradecerle que en ese entonces tomó una buena decisión y a todos los que apoyaron también. Y pues muy agradecida contigo, Rosy. Sí, al contrario. Qué bueno que ya pasaron 25 años y la amistad sigue. Ajá, muchas aquí gracias. Estamos para servirles, aquí tienen su casa. Muchas gracias. Aquí, primero Dios, ya pronto regresamos para estar permanentemente aquí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, señora Marta Lilia. Ojalá que tengamos la oportunidad en otra ocasión de, pues igual, conversar de algún otro tema. Agradecida de estar en su casa, qué bueno que nos recibe. Y pues, ¿qué le digo? Pues seguir practicando esos principios que le dan fortaleza a una sociedad. Sí, así es. Gracias. Bueno, gracias.